Hola a todos, esta es La Semilla Podcast y gracias por escucharnos. Bueno, estamos en nuestra serie de Efesios que hemos empezado ya el anterior podcast, ¿no? Hemos estado haciendo una introducción, ¿no? De cómo es que Pablo desde la cárcel escribe esta carta más o menos en los años de 61, ¿no? Por ahí. Y entonces vamos ahora a seguir y vamos a adentrarnos ahora sí en la salutación. En el texto, ¿no? Ajá, en el texto de Efesios 1, el 1 y el 2. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Uh-huh. En su salutación, Pablo presenta la fuente doble de su autoridad. Outra coisa que ele apresenta aqui. Primeiro, ele apresenta a fuente doble de sua autoridade apostólica. Luego, temos uma descrição doble de los creyentes. Uma bendição doble para los creyentes. E a fuente doble de essas bendições. O sea, todo doble. Todo es doble. Lea, Juan, otra vez para que los hermanos que nos escuchan puedan entender lo que hablé. Ajá, entonces, Efesios 1, el 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como hemos dicho, la primera parte en su salutación es la fuente doble de su autoridad apostólica. Está en el versículo 1 en la parte A, ahí justamente en la coma, ¿no? Pablo, ¿no? Entonces, Pablo, ¿qué es lo que él está diciendo? Que él escribió esta carta con la autoridad de un apóstol. Puede ser Pablo, apóstol. Siempre ele se apresenta assim. Pablo, apóstolo de Jesucristo. E as únicas cartas que Pablo não se apresenta desta maneira é Filipenses e 1ª e 2ª de Tessalonicenses. Pero as outras cartas ele sempre se apresenta assim. Como apóstolo. Agora, o que é um apóstolo? Muy importante. Isso é interessante. Apóstolo em el grego é apostolos, que significa enviado. Enviado, nada más eso. Nada mais, enviado. Que significa apóstolo? Um enviado. E no Nuevo Testamento se empleava como um título oficial de los hombres a quienes Deus escogió de maneira única e exclusiva, como las capas fundamentales para la edificación de la iglesia y para ser los escritores de la revelación final que es el Nuevo Testamento. Lo que tenemos ahora en la Biblia como Nuevo Testamento. Como el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros tenemos Romanos, de Romanos a Judas, fueron escritos por ellos, no por los apóstoles. Entonces eso estamos entendiendo, que eran gente que Dios había escogido. De una manera única. Exclusiva, con un propósito. Entonces tenían el deber de enseñar y tener por escritos, ¿no? Escritos de los que ahora leemos en la Biblia. Sí, ellos tenían que escribir, porque el Nuevo Testamento es la revelación final. O sea, ahí vamos a encontrar todo lo que necesita la iglesia para su edificación. Solo en la Biblia, en la palabra Solo de Dios. En la Biblia. Hoy en día, esa palabra apóstol tiene otro significado. Le han puesto otro significado. Sí, le han dado un otro significado. En nuestro contexto hoy, el título apóstol es un título de honor, no es un oficio. Es como tener un rango. Un rango, rango. Porque los que se consideran o que se autodenominam apóstolos, miram como vivem.
O sea, y nadie le puede decir nada porque, bueno, supuestamente tienen una revelación especial y tantas cosas, ¿no? Pero ellos nunca escribieron un libro para la edificación de la iglesia, hasta porque el canon del Nuevo Testamento se cerró. Bueno, entonces vemos que ahora la idea que se tenía de apóstol aquí cuando vemos que Pablo se dice apóstol, no es la misma que ahora se imputa a muchas personas. No. La idea, en el contexto de Pablo, ele foi elegido com um propósito, para poner os fundamentos da igreja, ajudar na edificação da igreja e escrever os livros que iam ajudar em el crescimento da igreja. Por isso que Jesus chamou 12, verdade? 12 discípulos. Claro, 12 discípulos. Que é um discípulo? É um aprendiz. É uma pessoa que imita a seu maestro. Claro, 12 discípulos. Depois que Jesus ressuscitou, os enviou não mais como discípulos, sino como apóstolos. Por isso é enviado, apóstolo é enviado. Não é uma posição de superioridade, não. Era um título, era um ofício. Eles tinham que fazer algo. Claro, porque Jesús mismo los había enviado. Los había enviado y ellos ya sabían cuál sería su trabajo. Incluso acá Pablo, ¿no? Porque Pablo no estuvo entre estos 12 discípulos, pero Jesús mismo se le apareció y lo envió también. Entonces, era necesario, ¿no? Ahora vamos a ver los deberes de un apóstol, o los deberes apostólicos. Eran predicar el evangelio, las buenas noticias. 1 Corintios 1:27, ¿podrías leer? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, el deber de un apóstol era predicar el evangelio. Todos predicaban el evangelio, pero tal como habían recibido del Señor. Sin añadir nada. Sin añadir nada. Otro deber era enseñar y orar. Hechos 6:4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el deber de los apóstoles. Muy bien. Otro deber, obrar milagros. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 también. 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ellos tenían que hacer señales, prodigios y milagros. Y cuando leemos Hechos, nosotros podemos observar todos esos despliegues, ¿no? De estos señales, de estos milagros. Otro deber sería establecer a los demás líderes de la iglesia. Hechos 14:23. Y construyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, si tú observas, Pablo nunca puso un apóstol para liderar una iglesia. Claro. Sempre foram ancianos, que é o mesmo pastor, pode ser um pastor, pode ser também presbíteros, não? Pablo nunca ha hecho isso. Se esse título fuera para este tempo, Pablo hubiera hecho, ¿sí o no? Claro, pues ponía a otros apóstoles y así proseguía, sí. ¿No? Por ejemplo, lo primero que ele había puesto era Timoteo. Claro. Tito, no, pastores. Timoteo era pastor, Tito pastor. Nunca puso como apóstol. Claro, entonces ellos tenían esa misión, ¿no? Esa misión. Y Tito fue enviado a Creta. Fue enviado a Creta, pero ele não foi como apóstolo, ele foi como pastor. Claro,
para cuidar de la iglesia. Para cuidar de la iglesia. Y hoy vemos en nuestro contexto una confusión terrible por causa de título. Claro, ¿no? Hay apóstoles que ponen otros apóstoles. Porque ellos quieren hacer los milagros que Pablo hizo, los demás apóstoles hicieron. Pero no. Hoy es diferente. Hoy nosotros podemos orar por una persona y si Dios quiere, va a sanarlo. Lo puede sanar, claro. ¿Sí o no? Eso, hoy nosotros somos administradores también. Tenemos dones, pero nosotros no vamos a hacer show. Claro, porque ya veíamos, ¿no? O después vamos a ver también en Efesios cómo es que Pablo también dice que el poder está en Cristo. En Cristo. Mismo, y no en nuestra oración, no en ciertas personas. No, eso es que la gente no entiende. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Quien sana es Cristo. Quien sana es Jesús. Claro. ¿Qué podemos hacer por otra persona? Nosotros solamente orar, ¿no? Orar. Y esa es nuestra obligación porque esto está demostrando dependencia, dependemos de Dios, estamos confiando en Él. Es Él que hace y como Él quiere. Si Él quiere. Y la Biblia nos enseña que debemos orar según su voluntad. Nosotros no podemos imponer a Dios algo. Claro, ¿no? Él no es nuestro siervo, Él es nuestro amo. Y lo que nosotros vemos en la conducta de los apóstoles de hoy es que ellos tratan a Dios como su sirviente. Su sirviente. Eu ordeno. Claro. ¿Quién somos nosotros para ordenar? Porque le pongo autoridad a mi fe, ¿no? Yo tengo fe y yo digo y tiene que hacer eso porque yo tengo fe, ¿no? No puede ser eso. Si Dios quiere, Él hace. Porque Él es Dios. Claro. Ele não cambia segundo nuestras motivaciones, ¿no? Eu vou fazer isso porque é meu. Não tem nada disso. Ele é Deus. Ele não cambia, não? Não cambia seu caráter, não cambia sua natureza. Sempre será Deus. E é isso que nos dá uma segurança, porque não cambia. Claro, entonces era muy diferente como aquí se entendía de apóstol, ¿no? Y todos entendían. Claro. Lo más importante es que todos en los días de Pablo entendían eso. Podemos ver que Timoteo no renegó, ¿no? Ay, ¿por qué no me pones como apóstol? Humildemente aceptó el encargo. Y otro deber, Juan, era escribir la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿quién en nuestra generación ha escrito un libro inspirado por Dios? Claro que hay escritores, ¿verdad? Hay muchos incluso que dicen que han sido inspirados, pero no puede ser eso, ¿no? Porque ya la palabra de Dios está aquí, ¿no? Entonces ya está cerrado esto, ¿no? El canon ya fue cerrado. Puede escribir cuantos libros quiera, pero no es inspirado por Dios. Claro, porque si no, cualquiera podría decir, yo he escrito esto, yo he escrito lo otro, y habría toda una confusión. ¿Cómo podíamos seguir? Claro. ¿No? Cada uno dice una cosa. Imagina estos apóstoles hoy, inventando cosas, inventando historias. Y lamentablemente hay muchas personas que se han descarriado para ese lado, ¿no? Y están cegados. Se meteram ahí, no hay como salir, ¿no? Claro. Creen que realmente esto es para este tiempo, que es bíblico. Claro que apóstolo es bíblico, pero en el contexto de Pablo tenemos que ver. Claro, entonces vemos que es ahora muy diferente como piensa la gente, ¿no? Y cómo se utiliza este título, esta palabra. Sí, entonces los apóstoles tenían esta responsabilidad que era escribir la palabra de Dios. Fueron ellos. Dios ha encargado esto a ellos, no a nosotros. Nosotros somos receptores.
Y aquí vemos, por ejemplo, o sea, Pablo escribió, Pedro escribió, Judas mismo escribió, Escribió, Juan escribió. Juan escribió, ahí vemos, ¿no? Mateo. Sí, También. y Juan escribió bastante. Y ele não é chamado assim muito conhecido como apóstolo, senão claro. como discípulo Juan, mas ele é apóstolo. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e mais um profético. Claro. E nem por isso lhe chamam de profeta. Claro, tampoco. Tampouco, te das conta? Porque él simplemente tenía la misión de escribir esto, nada más, y ya está. E estavam felizes, eles já sabiam sua responsabilidade. É isso que a igreja hoje tem que saber qual é a nossa responsabilidade dentro do reino de Deus. Claro, hoy en día, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de esto, tal vez por hacer este podcast, podríamos ponernos un título también, porque estábamos hablando de la palabra, pero no es así, ¿no? Nosotros también tenemos una misión, igual como lo tenían estos apóstoles. E, además de los 12 originales, e Matias, que foi elegido por Pedro, ¿no? Aí para substituir a Judas, Pablo foi o único apóstolo adicional que existiu. Nem mais. Claro, não hubo mais, ¿no? Vamos ver a cita de Hechos 1:26, onde os irmãos estavam reunidos. Hechos 1:26. Aí vamos ver que Matias foi elegido para reemplazar a Judas, ¿no? Se había suicidado. Hechos 1:26 dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías. Después de Matías, Pablo foi o único. E isto aqui vai doler em el alma de los que creem que são apóstolos e que podem ser apóstolos. 1 de Coríntios 15:8. Isso acaba com toda a narrativa. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí no, Pablo hablando ahí, ¿no? El último. Ele mesmo está dizendo que ele foi o último. Claro. Entonces, ahora, ¿qué serán ahora los que ahora ¿Qué se dicen dirán? apóstoles, ¿no? ¿Qué dirán? Por isso nós temos que conhecer as Escrituras. E, aunque ele foi o último, ele não se considerava superior a nenhum dos outros. Ele não se, uma coisa que caracterizava Pablo era a humildade. E tu sabes que Pablo era um homem muito preparado. Muchísimo, ¿no? En ese tiempo era uno de los más preparados. Era um catedrático. Vamos ver o que diz 1 de Coríntios 9:1. Ele não se considerava superior e não foi inferior a nenhum comparado a los demás. ¿No? Acá dice, ¿no? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, las credenciales de Pablo para ser un apóstol no fue sus conocimientos académicos, porque académicamente ele era muito bem preparado. Sí. Não foi seu liderazgo rabínico, porque ele era um rabino. Também, por isso que quando ele chegava em uma cidade que visitava uma sinagoga, aí os líderes da sinagoga lhe davam oportunidade porque ele era um rabino. Claro, nadie le podía decir nada, ¿no? Porque él tenía toda la preparación posible para poder ir a una sinagoga y tener voz, ¿no? Entonces não foram essas coisas, não foi sua preparação acadêmica, seu liderazgo rabínico, senão por el hecho de haber sido constituído por Deus e por Jesucristo. Claro, y eso debe ser nuestro, tal vez el hecho de jactarnos, ¿no? Porque Dios a nosotros nos ha escogido, entonces podemos hacer su obra, ¿no? Humildemente, como dice el Señor, que somos sus siervos, ¿no? Hasta siervo inútil, nos dice después, ¿no? Entonces, ese título sería tal vez el más alto que podemos llegar a tener, ¿no? E Pablo, ele ensinava, ele predicava, porque Deus lhe havia
dado esa autoridad. Ujú. Esa autoridad. Porque no era algo que alguien le había dado, solamente Dios, ¿no? Sí. Vamos leer aquí 1 Timoteo 1, 13 y 15. Ele sempre ele se recordava quem ele había sido. Ujú. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora el 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aí está. Ele se recordava como havia sido seu comportamento como fariseu. Ujú. E por isso ele sempre estava a serviço de Deus. Ujú. Por isso ele se considerava um servo, um escravo, não em sentido romano de escravo, senão em sentido judío, não hebreu. Claro. Esse é o verdadeiro escravo, não? Por amor. Porque tu sabes que os hebreus, quando tinham os escravos, se o amo era bueno, o escravo queria viver eternamente com ele, servindo-lhe, Y ¿sí o no? decidía quedarse con él, ¿no? Porque Sí. tenía oportunidad de poder salirse después de un tiempo. Sim, ele tinha, quando chegava o tempo, o ano de jubileu, Ujú. De jubileo ya él era libre. de ele era poder seguir. livre. Ujú. Pero como ele amava tanto a esse amo, Ujú. ele se quedava. Decidía quedarse. Aham. Agora, em contexto romano, um escravo era totalmente diferente, era Claro. obrigado. Pero quando Paulo diz que ele era um servo de Jesus Cristo, Ujú. e que isso deveria ser nós outros, não? Uhum. Todo cristiano deveria ser um servo de Jesus Cristo, em ele sentido hebreu da palavra, não? Servo e o escravo. E era o que Pablo era, um servo. Ele amava tanto a Jesus que ele servia, não queria deixá-lo. Ele tinha posição, sim ou não? Claro, él podría hacer otras cosas y poder tener una vida mucho más exitosa terrenalmente, ¿no? Uhum. Ujú. Pero ele, todo o que ele tinha, que ele sabia, ele considerava como basura, por amor a Cristo. E esse é ser um servo. Claro, él también en tomando esa ilustración, él decidió quedarse con Cristo. Com Cristo. Claro. Então, é igual que todo cristiano, antes de todo, Pablo era um servo. Não porque ele tinha um título, não? Um título de apóstolo. Claro, Ele era um servo igual que outro cristiano, que outro creyente. de cualquiera de los que ahora estamos también. Sim. Vamos ler Romanos 1:1, aí nos afirma isso. Ya dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ujú. E como te dije antes, ele sempre se apresentava assim, como servo Ujú. De Dios. de Deus, como servo de Jesucristo, Jesucristo. enviado por Deus, por la voluntad de Deus. As únicas cartas que tu não vas ver isso é em Filipenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Pero de uma maneira muito humilde, muito sencilla, ele se apresentava. Esse era o tipo de apresentação. E essa é a doble autoridade apostólica de Pablo. Quem é? Deus e Jesucristo. Ujú. Solamente por él, ¿no? Por Jesucristo, siervo de Jesucristo y enviado de Dios, ¿no? Enviado. Ujú. Nada más. Entonces, hasta aquí hemos visto la salutación de Pablo, ¿no? Hay mucho más que hablar sobre este tema, pero por la premura del tiempo vamos a quedarnos allí. Esperamos que también esta parte pueda ser
que también los que nos están escuchando pudieran investigar más, averiguar más sobre todo ello, ¿no? Porque tampoco nosotros queremos tener toda la verdad, decir todo esto. No tenemos la verdad, no somos dueños de la verdad. No somos dueños de la verdad. Y les damos la oportunidad de que investigue también, y certamente descubrirán mucho más cosas, ¿no? Claro, mucho más aquí, cosas que tal vez podríamos escudriñar más, ¿no? Pero por aquí, por el podcast, vemos que hay bastante que hablar de Pablo, de su llamado como apóstol, ¿no? De que por la voluntad de Dios había sido apóstol. También que esto sirva, ese tema del apostolado, para algunos hermanos poder refutar a aquellos que insisten en decir que este tiempo aún hay apóstol. Que tienen ese título, ¿no? Que es una herramienta. Una herramienta para que puedan refutar bíblicamente a estos falsos maestros, porque estos son herejías. Claro, entonces tienen el permiso para usar nuestro contenido, para refutar, para hablar, ¿no? Y compartan también. Si de repente alguien que está confundido, no sé, no entiende sobre este tema, podríamos ayudarlo. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición. Amén. Nos vemos la siguiente semana.